Amén, hermanos, gloria a Dios, qué bendición nuevamente estar reunidos, amén, no físicamente, pero sí en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, amén. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión, amén, y quiero darle las gracias, como siempre, ¿verdad?, de parte mía, para poder entrar a la intimidad de sus casas, amén, que nos den permiso de entrar a la intimidad de sus casas para poder compartir un tema, amén, de lo que el Señor quiere para nosotros, para nuestra iglesia, para el cuerpo de Cristo, amén, para estos últimos tiempos, amén. Pero oremos, creo que es muy importante que oremos para que tú ahí donde estás recibas bendición, para que esta palabra no sea una palabra de hombre, sino sea un rema de Dios, amén, que no sea una palabra simplemente un logo, sino un rema, amén, que esa agua se convierta en vino, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, papito lindo, gracias, Señor, por este día, Señor, tan maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor, donde nos permite, Señor, compartir, Señor, un día más, Señor, de lo que más apreciamos, Señor, que es tu palabra, Señor, que eres tú, amado Dios, Señor. Papito lindo, yo te pido en el nombre de Jesús que así como tú hablaste a mi corazón, tú hables al corazón de mis hermanos, Señor. Tú pusiste esta palabra en mi corazón, Señor. Dame la sabiduría, Señor. Dame el conocimiento tuyo, Señor, para poder trasladarlo, Señor, como tú, Señor, me lo diste a mí, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, usa mi vida y usa la vida de mis hermanos, Señor, para que ellos reciban, Señor, de ti esta palabra, Señor, que es tuya, Señor, amado Dios, que nació de tu corazón para el corazón de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, la semana pasada, ¿verdad?, haciendo un repaso un poquito de lo de la semana pasada, estuvimos hablando, amados hermanos, de los arrebatados, amén. El domingo pasado estuvimos hablando de los arrebatados, ¿verdad? Y uno siempre, hermano, se queda meditando, se queda, como dice nuestro apóstol, se queda rumiando la palabra, amén. Se queda uno meditando un poquito ahí, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad?, en cuanto a esta palabra, los arrebatados, ¿verdad? Y vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento dos personas claves que fueron arrebatadas. Una de ellas fue Elías, ¿verdad? Entonces yo pensaba, hermanos, amados hermanos, de aquello, ¿verdad?, que una vez hablamos en Naranjo y meditaba en eso, ¿verdad?, ¿cuál fue el caminar de Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías, verdad?, para ser arrebatado? Porque recuerden que él iba caminando, iba junto con Eliseo. Eliseo se quedó, pero Elías fue llevado al cielo, dice la Biblia, en un torbellino fue llevado al cielo. Entonces, ¿qué hizo Elías? ¿Qué fue los últimos pasos en la vida de Elías antes de ser arrebatado? Porque eso es los pasos que estamos dando ahorita nosotros, amén. Si tú recuerdas, el domingo pasado estuvimos hablando de que viene un día glorioso, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en su venida secreta, no donde todos le verán, o en la venida secreta, ¿verdad?, donde pocos lo verán, los que estén en santidad, porque dice la Biblia que buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, que sepamos eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? ¿Dónde pasó Elías? ¿Qué caminó Elías? ¿Qué hizo Elías antes de ser arrebatado? Y vemos cuatro cosas por donde pasó Elías. Dice la Biblia que Elías pasó por Gilgal, pasó por Betel, pasó por Jericó y pasó por el Jordán. Y cada una de estas etapas, cada una de estos pueblos o regiones, o cada una de estas palabras en la Biblia tiene un significado. Siempre lo hemos visto. Tenemos que ir más allá, tenemos que bajarle la lupa, tenemos que escudriñar, dijo Jesús, la Biblia. Y tenemos cada palabra en la Biblia, hermanos, tenemos que interpretar qué es lo que significa y trasladarlo para nuestros tiempos. Amén. Eso es revelación. Trasladar eso que está escrito en el logos, que está escrito en la palabra, historia y un montón de cosas, trasladarlo, hermanos, a esos tiempos y hacerlo vida en nosotros. Amén. Entonces, el caminar de Elías, de eso vamos a hablar hoy, el caminar de Elías. Entonces, ¿por qué? Porque hubieron dos personas en el Antiguo Testamento que fueron arrebatadas para no ver muerte. Y una de esas, bueno, Elías, ya lo vimos, y otra fue Enoc, ¿verdad? No quiero pasar por alto. La Biblia dice que Enoc, ¿verdad?, fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Y dice que no fue hallado. Cuando lo buscaron los hombres, dice que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero dice la Biblia que antes de que Dios lo traspusiera, antes de que Dios lo arrebatara, antes de que Dios lo escapara, amén, dice la Biblia que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, uno de los requisitos, hermanos, para poder irnos con el Señor en este evento tan glorioso es agradar a Dios.
Tenemos que agradar a Dios. Tú en tu corazón pide al Señor, papito lindo, yo te quiero agradar. Yo no quiero agradar al mundo, yo no quiero agradar a los hermanos, yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo quiero ver qué es lo que hay en tu corazón para mi vida, que Él es el plan que tienes para mí y que ese plan se cumpla para agradarte. Amén. Entonces, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el agradar a Dios tiene que ir por medio de la fe. Amén, amado hermano. Entonces, es muy importante. Entonces, pero dice la Biblia que no caminó con Dios, pero después dice la Biblia que Dios caminó con Enoc 300 años y se lo llevó el Señor para que no hubiera muerte, lo transpuso Dios. Amén, amado hermano. Entonces, Enoc y Elías, por ejemplo, hay personas en el Antiguo Testamento que fueron arrebatadas también. Por ejemplo, un Juan, cuando el Señor le dice, sube acá, y lo arrebataron por un tiempo al tercer cielo, dice el mismo Pablo. Amén. Vemos mucho como Felipe también sufría de arrebatamiento, aunque los arrebatamientos de Elías eran no horizontales, sino no verticales, perdón, sino horizontales. Amén. Entonces, pero bueno, es muy importante, amados hermanos, que tú conozcas y tengas claro eso. Amén, hermanos. Entonces, uno de los hombres, como le digo, que fue arrebatado fue Elías. Elías, un arrebatado. Amén, candidato al arrebatamiento. Tú y yo, hermanos, somos candidatos en estos momentos para ser arrebatados. Amén. Y es tremendo, hermanos, porque cuando vemos la vida de Elías, es tremendo y es un misterio la vida de Elías. Dice que Elías Tisbita, de un pronto a otro, él aparece en el escenario bíblico, de un pronto a otro, pero de un pronto a otro también él desaparece del escenario bíblico. Y dice que era Tisbita, de Tisba, de una región, hermanos, que según los que han estudiado la Biblia y los teólogos, no encuentran esa región, o por lo menos en el mapa, ¿verdad? O en la escritura no hay un mapa, ¿verdad?, de esa región. Entonces es curioso la vida de Elías. Amén. Y eso quiero que hablemos un poquito del caminar de Elías. Hay un pasaje en Santiago que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. Amén, amados hermanos. Pero él oró fervientemente y pasó todo lo que pasó, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué te digo esto, amado hermano? Porque tenemos que conocer un poquito la vida de Elías. Por ejemplo, no podemos olvidar que este año, ¿verdad?, el año 2020, el 2020, nuestra misión, en enero, nuestro apóstol Sergio Enríquez proclamó el año de la reconciliación. Amén. Y uno de los pasajes del año de la reconciliación claves es aquel pasaje, el último, ¿verdad?, capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, cuando en sus últimos 2 versículos dice: y el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es un trato al corazón. Amén. Es un trato al corazón, es un accionar en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va este año la reconciliación? Porque dice la Biblia que Él va a enviar a su profeta, Él va a enviar al profeta Elías, amén, antes de que venga el día grande y temible. Eso quiere decir, amados hermanos, que los corazones de nosotros tienen que reconciliarse, primero con Dios, después con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, porque así lo dice la Biblia, antes de que venga el día. Entonces, todo esto es una preparación, todo esto es una preparación para lo que viene, el día grande y terrible que hablamos el domingo pasado. Amén. Entonces, pero tiene que haber una reconciliación. Es muy importante, amado hermano, tiene que haber una reconciliación. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermanos, y recordar algunas cositas que hemos hablado. Por ejemplo, tiene que haber, hermanos, va a haber una restitución de todas las cosas. Sabemos que la iglesia va a salir próspera, va a salir bendecida, va a salir gloriosa, no va a salir enferma. La iglesia que se va sin mancha y sin arruga, no se va endeudada, no se va coja, ni renca, ni enferma, ni paralítica, ni en una silla de ruedas. No, se va bendecida. Cuando Israel salió de Egipto, salió próspero, salió bendecido. Los egipcios se despojaban de sus alhajas, de sus aretes, de todo el oro que tenían para que los israelitas se fueran. Y Dios lo hizo así, ¿para qué, amado hermano? Para que la iglesia de Israel, la iglesia, nosotros somos ahora el Israel espiritual, la iglesia de ese tiempo, el Antiguo Testamento, se fuera bendecida, saliera del mundo bendecida. Entonces la iglesia está pronta a irse, amén, en un éxodo de esta tierra, y se va a ir bendecida y se va a ir prosperada. Pero para que eso se dé, tal vez alguno dirá: hermano, es que como yo tengo mis deudas y ahora con esto de lo que viene y la economía y todo. No te preocupes, amado hermano, Dios tiene el control de todo. O no dice la Biblia en Job, que dice en Joel, que Él va a restituir todos los años
años, amado hermano, un periodo de tiempo, amén, de lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. Dice, el ejército que el Señor envió. Amén. Entonces fue el Señor el que envió ese ejército. ¿Pero para qué? Para que tú y yo aprendiéramos. Amén. Pero dice, la promesa es que Él va a restituir. ¿Y por qué restituir, amado hermano? Porque tenemos que irnos prósperos. Pero recordemos, y lo hablamos mucho en Naranjo, en la iglesia, que antes de que venga la restitución, tiene que haber una restauración, o sea, que se modifique algo para ponerla a como en el estado que estaba. Amén. Restitución es cuando te devuelven lo que una vez perdiste, a lo que tú antes tenías te lo devuelven, pero restauración es arreglar, por decir así, las cosas como estaban antes. Amén. Entonces va a venir un tiempo, hermano, de restitución. Amén. Pero antes tiene que haber un periodo de restauración. Pero para que venga el periodo de restauración, tiene que haber un periodo de reconciliación, que es el periodo en el que estamos ahorita. Y tenemos que aprovechar los tiempos. Tenemos que discernir los tiempos. Así como la tribu de Isaacar, que dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Así tú y yo es importante, amado hermano, que reconozcamos los tiempos. No en vano se habló del año de la reconciliación. Amén. Entonces viene reconciliación, viene restauración y viene restitución para la iglesia. Amén. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Porque es importante que pongamos pie e imprenta a todo lo que hablamos y que sea bíblico. Lo vemos, hermanos, en Job. Dice la Biblia que Job perdió todo lo que perdió. Perdió todo lo que perdió. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió las ovejas, perdió todo lo que tenía, hasta sus obreros los perdió. Dice que solo quedaba uno para llegarle a la mala noticia. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Job dice que cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor, porque durante 42 capítulos Dios empezó a trabajarlo y trabajar la vida de Job, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando en el capítulo 42 dice, ay Señor, yo antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él solo había escuchado de Dios, pero ahora él podía contemplar a Dios cara a cara. Amén. Tenemos que aprender a contemplar a Dios cara a cara. No ese es el principio que tanto hemos hablado. Una cosa he pedido y esta buscaré, estar todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Amén. Para inquirir en su santo templo. Para esto que estamos haciendo, aprendiendo de la palabra. Inquirir es preguntar, es aprender. Pero antes tiene que haber el paso de contemplar a Dios cara a cara. Contemplar su hermosura. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén, hermanos. Pero primero, tenemos que contemplarlo a Él. Entonces Job lo contempló. Ya Job no solo lo oyó, no solo escuchaba enseñanzas, escuchaba prédicas en la iglesia. No, Job se encerró en su casa en un momento como esto, cuando Hashtag dice quédate en casa, y Job dijo, es tiempo de encerrarme en casa. Ya no es solo de oír, ahora es tiempo de contemplarlo. Antes de oídas, antes te escuchaba hablar de ti, a mi pastor, a los maestros de la iglesia, a los profetas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando él se reconcilió con Dios, cuando él se reconcilió con el Señor, pudo verlo cara a cara. Amén, pudo verlo cara a cara. Como Moisés dice que él tenía el privilegio de ver a Dios cara a cara. Amén. Entonces, cuando Job vio a Dios cara a cara, cuando los ojos lo vieron, el rostro del Señor, entonces ahí se le restauró, se reconcilió. Se reconcilió él con el Señor. Amén. Pero después de que vino la reconciliación, vino la restauración. ¿Y cuándo vino la restauración? Vea qué tremendo, hermanos, porque dice la Biblia que cuando Job oró por sus 3 amigos, aquellos 3 amigos que lo habían atacado, que que le dijeron tantas cosas, ¿verdad? Ahí lo puede leer usted en esos 42 capítulos de todo lo que esos 3 amigos de Job le dijeron a él. Dice que cuando él oró por sus 3 amigos, dice que Jehová quitó la aflicción de Job. Entonces, vea qué tremendo, hermanos. Para que haya una restauración, tenemos que reconciliarnos con los demás, reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con nuestros hijos, reconciliarnos con nuestros cónyuges, con nuestros papás, con tantas personas. Dios pondrá en estos momentos en tu corazón con quién te tienes que reconciliar en este año, para que venga la restauración de todas las cosas. Amén. Entonces, pero dice que entonces Job oró por sus 3 amigos, Jehová le quitó la aflicción, pero dice que le aumentó el doble
doble de todas las cosas que él había perdido. Entonces vino una restitución, a eso quiero llegar. Se reconcilió con Dios, restauró la amistad con sus hermanos y vino un tiempo de restitución. Entonces a Job le dieron el doble, todo lo que el diablo le quitó, todo lo que en su momento Dios permitió al diablo que le quitaran, amado hermano, Dios se lo restauró. El plan de Dios para Job era ese. Hemos hablado un montón de veces, Job no era tan perfecto, no era tan intachable, no era tan recto, no era tan puro como lo habla Job, Job capítulo 1. Amén. Pero ¿por qué Dios dijo que le dijo a Satanás, mira mi siervo Job, pon cuidado en él? Tiene 4 características que son difíciles de encontrar. ¿Por qué, amado hermano? Si vemos durante la vida de Job, no era así, pero Dios lo vio al final. Dios tiene eso, hermanos, en Dios no hay tiempo. 1000 años son como un día es como 1000 años. Entonces Dios vio en Job, amado hermano, como él, la obra terminada, a eso quiero llegar, la obra terminada vio en Job. Entonces Dios está viendo en ti, amado hermano, la obra terminada. Dios no está viendo tu inicio, Dios no está viendo tu tribulación de estos momentos, Dios está viendo tu final, porque dice que a los que conoció los glorificó. Dios te va a glorificar en algún, así te ve el Señor no te ve en el estado que estamos ahorita, porque dice la Biblia, aunque nuestro inicio haya sido pequeño, nuestro final será glorioso, porque el Señor ve el final. Amén, hermano, no veamos nuestro pasado, no veamos aún nuestro presente, veamos nuestro futuro. Dios no ve en nuestro futuro. Amén, amado hermano. Entonces les decía esto porque tiene que cumplirse el año de la reconciliación. Tiene que cumplirse el año de la reconciliación y el Señor va a restituir. ¿Y qué va a restituir el Señor? Cosas materiales, amén, sí, un montón de cosas materiales, pero ¿sabe qué es lo más importante que el Señor va a retribuir, amado hermano? Tu posición dentro del palacio, tu posición, porque recordemos que al copero, cuando el sueño de José en la cárcel, dice, sí, en 3 días, ¿verdad? El rey va a restituir tu puesto de copero. Tu puesto de copero en el palacio. El copero era el que exprimía las uvas, el que exprimía el gozo, el que le daba la copa al rey. Tú y yo vamos a tener ese privilegio de volver nuevamente al palacio. Al que no le restituyeron nuevamente eso fue al panadero. Al panadero no, el panadero tenía mucho conocimiento, tenía mucha palabra. Dice que las aves llegaban y lo comían, o sea, no lo daba. Ay, el copero da. El copero recibe y el copero da. El panadero no. El panadero se recibe y se lo deja en la cabeza. El conocimiento, el logos, todo se lo deja en la cabeza. Y qué tremendo, amado hermano, porque el copero dice que cuando llegó el día de la prueba, el día grande y temible, el copero al palacio y el panadero a la tribulación, donde le cortaron la cabeza, uno de los decapitados que habla la Biblia en Apocalipsis. Amén. Entonces nosotros no somos terrenales, nosotros somos espirituales, nosotros no somos de aquí a la tierra, nuestras moradas están allá en el cielo. Amén, amado hermano, es muy importante saber eso, como hablamos el domingo pasado, cuando los 3 amigos de Daniel fueron enviados al horno 7 veces calentado de la gran tribulación, dice que, ¿dónde está Daniel? ¿Y Daniel dónde está? Y cuando fueron a buscar a Daniel, estaba en el palacio. Amén, tú y yo somos Daniel, no vamos a ir al horno de fuego, no vamos a ir a la gran tribulación, vamos a estar en el palacio. ¿A partir de cuándo, amado hermano? De que nos reconciliamos, de que se restauren todas las cosas y que haya una reposición o una restitución de todas las cosas que el Señor quiere darte. Porque, repito, hermano, la iglesia se va a ir bendecida, se va a ir prosperada, no se va a ir endeudada y no se va a ir coja ni renca. Amén, amado hermano. Entonces, digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque es muy importante tener eso claro. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Elías el que va a traer la reconciliación. Es el espíritu de Elías el que trae la reconciliación. Paso número 1, restauración y restitución, y nos vamos. Amén, porque el Señor el Señor habló de días de Juan, días de preparación, porque Juan le preparaba el camino al Señor. Habló de días de Noé, como los días de Noé, arrebatamiento del Señor. Habló también de los días de Lot, que tipifican la segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá. Pero tremendo, amados hermanos, porque habló de días de Elías, días de tribulación, días de donde el cielo se cerró por 3 años y medio, porque Elías le dijo a Acab, ciertamente no va a llover y no va a caer rocío, amén, por 3 años, por mi palabra. Así dice, no se van a abrir los cielos por mi palabra. Entonces, ¿estamos en días de qué, amados hermanos? Días de Elías. Y hablamos de días, en los últimos días, pueden ser meses,
Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. Amén, pero estamos en los últimos días, en los días de Elías. Entonces tenemos que, como les digo, repito, discernir los tiempos y discernir los tiempos. Pidámosle revelación a Dios, porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni cosas que han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces el amor va a hacer que Dios te revele muchas cosas. El amor va a hacer que tú y yo discernamos los tiempos y entendamos los tiempos que vienen para la iglesia. Amén, hermanos, es tiempo que ocupamos mucho la revelación de Dios. Amén, hermanos. Entonces en días, hay un montón de cosas en días de Elías que tal vez no vale la pena verlas, pero por tiempo, pero hay un pasaje, amados hermanos, en Lucas 1:17, cuando hablan de Juan el Bautista. Esto quiero ponerlo ahí como un pie de imprenta también, para dejarlo ahí en la parte de aprendizaje, porque dice la Biblia, amado hermano, que cuando venía Juan el Bautista, dice que Jesús dijo, Dios dijo, Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, él irá delante de ¿quién? Delante de Jesús. Dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, lo que hablaba Malaquías, entonces eso era una profecía, pero aquí en Jesús se cumplió cuando vino Juan el Bautista, pero dice que venía con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué quiere decir? Elías en su cuerpo estuvo antes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los evangelios dice que estaba Juan el Bautista con el poder y el espíritu, o el espíritu y el poder de Elías, pero para los últimos tiempos Elías va a venir, porque Jesús dijo, ciertamente Elías vendrá, pero Elías ya estuvo con ustedes, así le decía el Señor a los de su época. Entonces ciertamente Elías vendrá, pero esto ya está con ustedes, o estuvo con ustedes. Amén. Entonces, pero dice, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, amados hermanos? Que ya en el Nuevo Testamento dice, para hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos. Así dice la Biblia en Lucas. Pero y después dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Dios me hablaba mucho a mí en enero, febrero, marzo, cuando todavía nos podemos reunir en cuanto a esto. Dios me decía que Dios estaba preparando, por lo menos en Naranjo, un pueblo bien dispuesto. Y yo sé que no solo en Naranjo, en todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios en este momento está preparando un pueblo bien dispuesto para servirle. Sí, gloria a Dios, cuando volvamos para servirle, pero un pueblo bien dispuesto para ser arrebatado, un pueblo dispuesto a quitar manchas, a quitar arrugas, amén, a preparar a la novia. Amén, prepararse, esa novia que se está preparando, que se está ahí, como cuando la novia se prepara para casarse, así está la iglesia en estos momentos, quitando arrugas, aplachando el vestido y buscando maquillaje y haciéndose el pelo y poniéndose el velo y un montón de cosas. Ese es el proceso que está la iglesia, un pueblo bien dispuesto, bien dispuesto. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué les digo todo esto como introducción de la vida de Elías, del misterio de la vida de Elías? Porque Elías, antes de ser arrebatado, pasó por 4 lugares. Ya lo vimos, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Y cada uno de estos tiene un significado. Entonces quiero que vayamos a la Biblia, no hemos usado la Biblia, entonces vayamos a la Biblia donde Segunda de Reyes 2.1. Amén, Segunda de Reyes 2.1. Mientras tú buscas ahí, yo me tomo un vasito con agua. De agua no, porque se me entran los dedos. Amén, hermanos. Segunda de Reyes 2.1. Dice, aconteció, vea qué tremendo, hermanos. Pongan atención en esto porque es muy tremendo. Dice, aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías, quiso arrebatar a Elías, quiso escapar a Elías, los días que vienen, cuando el Señor lo quiso llevar a Elías, dice, en un torbellino al cielo. No se lo llevó horizontalmente para otra región, como algunos dicen. No, al cielo, al tercer cielo, como Juan. Dice que se lo llevó. Dice que venía Elías, venía con Eliseo, venían dos. Uno será tomado, el otro será dejado. Lo vimos el domingo pasado. Venía Elías con Eliseo de Gilgal. Amén. Entonces, ¿pero qué significa Gilgal, amado hermano? Gilgal significa ministración. Eso significa Gilgal, ministración.
Amén. Entonces quiere decir, amado hermano, bueno, significa ministración, significa circuncisión. Entonces significa, amados hermanos, que tú y yo, el paso que tenemos que haber cumplido, que tenemos que cumplir para ser llevados como Elías, dice que es estar bien ministrados. Amén, lo hemos hablado un montón de veces. Ministrarse, ¿qué es? Es que a veces la gente piensa que ministrarse es ir y vomitar y que se va a manifestar y la persona se va a revolcar en el suelo. No, amado hermano. Ministración es hablar. Por cuanto callé, dijo Job, por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. Y los huesos del espíritu. Quiere decir que el espíritu se puede envejecer. ¿A partir de cuándo? Amado hermano, a partir de que yo callo muchas cosas. No es tiempo de callar, es tiempo de sacar. Pedrito, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces no somos nosotros los que perdonamos pecados, es Dios, pero nosotros podemos remitir esos pecados. Amén, remitimos esos pecados y dice que Dios agarra esos pecados y los manda al fondo de la mar. Entonces, ¿qué administración? Es hablar, es sacar. Amén. Entonces empieza con una etapa de hablar, ¿verdad? Después una consejería. Una administración, ¿verdad? Y una liberación si fuera necesario. Amén, si fuera necesario. Pero eso de la administración es un lavado de pies. Pedrito, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ay, Señor, entonces lávame todo. Lávame la cabeza, lávame los pies. No, Pedrito, no hay necesidad. No hay necesidad. Con solo que te lave los pies, porque ustedes ya han sido lavados por la palabra que están recibiendo. Entonces la primera administración es sentarnos a escuchar la palabra. Esto que tú estás haciendo, a pesar de que no podamos ir a la iglesia, esto que tú estás haciendo está lavando tus pies, está lavándote todo. Amén. Y tenemos que ir a las alas de la administración a lavar simplemente los pies, el contacto con el mundo, a quitarnos las sandalias de nuestros pies, como le dijeron a Moisés, como le dijeron a Josué, quitarnos el contacto con el mundo, para que esos pecados, amado hermano, sean remitidos. Amén. Entonces el primer paso, en estos 4 pasos de Elías, el primer paso fue Gilgal. Ministración. Amén. Pero no se quedó ahí. Dice el verso 2. Y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y dice: descendieron pues a Betel. Entonces los dos siguieron caminando de Gilgal, de ministración, pasaron ¿a dónde? A una región que se llamaba Betel. Y si tú te recuerdas, ¿qué significa Betel? Amén. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. ¿Verdad? El Señor Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces no podemos convertir nuestra iglesia en una cueva. Tampoco ahora podemos convertir nuestra casa en una cueva. Tenemos que sacar todo ese montón de cosas que vemos en las cuevas. Amén. Noé, Lot se encuevó y pasó lo que pasó, el incesto, ¿verdad? Vemos tantas personas que se encuevaron, ¿verdad? Vemos como en una cueva dice que Saúl fue a hacer de sus necesidades, fue a hacer del 2 y dice que David vio esa administración. Entonces todas esas cosas de inmundicias tenemos que sacarlas. Entonces no puede ser nuestra casa una cueva. Al contrario, tiene que ser una casa donde ¿quién? Donde nosotros, los hijos pródigos, una vez llegamos a la casa y donde muchos pródigos van a volver nuevamente a la casa. Pero ¿a partir de cuándo, amado hermano? De que los pródigos vuelven a casa, amén, y son vestidos. Les ponen calzado, nuevo calzado en sus pies y le ponen un anillo, le ponen autoridad. Amén. Entonces Elías pasó de la administración a la casa de Dios, a la iglesia. A la iglesia ya no una iglesia de 4 paredes, la iglesia somos todos nosotros. Las iglesias no las cerraron, al contrario, se hicieron iglesias en todas las casas y gloria a Dios por eso. Amén. Entonces es dentro de la casa donde recibimos la bendición. Y el hijo pródigo, mientras estuvo afuera, despilfarró, porque eso significa pródigo, que el que despilfarra, el que desperdicia, se lo gastó todo. Toda la herencia del padre se lo gastó en vicios, en licor, en fumar, en prostitutas, así dijo el hermano, ¿verdad? En rameras, dijo el hermano, se gastó la herencia. Entonces, eso somos tú y yo cuando volvemos a la casa, amén, pero nos cambian el caminar. Y ahí empezamos a recibir bendición. Vea qué importante que es, hermanos. Recordemos aquel pasaje de Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos, en unidad, en armonía. El hecho de estar juntos no implica de que estemos unánimes o que estemos en armonía. Tenemos que estar juntos,
unánimes y en armonía. ¿Y por qué? Porque dice que esa unión, esa bendición, el estar bajo la casa, el estar bajo la cobertura, el estar dentro del vallado, dice que por ahí baja la bendición. Porque el verso 2 del Salmo 133 dice, es como el buen óleo, es como el buen aceite, por decirlo así, como el buen aceite que desciende por la cabeza, baja por las barbas, por los vestidos. Amén, baja por la cabeza, que es Cristo, las barbas de Aarón, hablando de ministros, porque la barba está hablando de madurez, y habla de Aarón, hablando de ministerios. Entonces por los 5 ministerios desciende la bendición, y baja por los vestidos hasta los bordes, o sea, todos dentro de esa cobertura recibimos bendición. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque estamos hablando de Betel, casa de Dios. Betel, casa de Dios. Entonces, bien ministraditos a la casa del Señor. Amén. Cuando después de todo esto salgamos ya bien ministrados, bien reconciliados con Dios, vamos a la casa del Señor nuevamente. Amén. Pero dice que no se quedó ahí. Vea, bajémosle ahí la mirada al verso 4. Al verso 4 de Segunda Reyes 2. Ahí estamos. Dice, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Jehová me ha enviado a Jericó. Entonces recordemos, ¿qué estamos hablando, amados hermanos? Los pasos que hizo Elías antes de ser arrebatado. Amén. Es una continuación de lo del domingo pasado. Amén. Entonces, uno de los que fue arrebatados, Elías. Entonces, Elías dice que él pasó por esos 4 lugares. El tercer lugar donde llegó fue a Jericó. Porque dice, y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le dijo Eliseo a Elías. Dice que vinieron pues a Jericó, bajaron, descendieron a Jericó, juntos bajaron. ¿Y qué nos habla Jericó? Amados hermanos, Jericó nos habla del lugar de pecado. Eso significa Jericó, y todos lo sabemos, lugar de pecado. Por eso en el libro de Hebreos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haberlo rodeado por 7 días. Por 7 días lo rodearon y lo rodearon y lo rodearon. Amén. Hasta que el muro del pecado, el muro de la corrupción, el muro que muchas veces a ti y a mí nos afectó. Amén, esos muros mentales que muchas veces nos afectó y que nos ataron al pecado, y que nos ataron a la maldad, y que nos ataron a la mentira, y que nos ataron a tantas cosas. Esos muros cayeron y están cayendo y van a seguir cayendo. En el nombre de Jesús yo lo declaro, que esos muros de pecado ya no, esas ataduras de pecado ya no, porque es tiempo, amados hermanos, de que la iglesia se prepare, de que la iglesia se vaya con el Señor. Amén, amados hermanos. Pero qué tremendo, y no quiero dejar por alto esto. Vean qué importante, y aquí requiero toda su atención, porque dice la Biblia que los muros cayeron cuando los rodearon 7 días, pero recordemos que no fueron 7 vueltas, porque dice que el día 1 Dios les dijo, ok, van a darle la vuelta a Jericó, calladitos, bien calladitos, que nadie los escuche, van a empezar a darle vueltas así, van a darle vueltas a Jericó. El primer día, una vuelta. El segundo día, otra vuelta. El tercer día, otra vuelta. Cuarto, quinto y sexto día, una vuelta por día. O sea, en los primeros 6 días dieron 6 vueltas. Pero qué tremendo, hermano. Usted lo puede ver ahí cuando dice la Biblia que en el séptimo día no le dieron una vuelta. En el séptimo día le dieron 7 vueltas. 7 vueltas, calladitos, calladitos, calladitos. No como está ese gallo que está cante y cante. No, calladitos. 7 vueltas. Si tú sumas esas 7 vueltas más las 6 vueltas anteriores de los 6 días anteriores, ¿cuánto te da? Da 13. Y 13, ¿qué nos habla? Número de rebeldía. Entonces los muros de la rebeldía se van a caer. Los muros del pecado se van a caer. Las ataduras del pecado se van a romper en el nombre de Jesús. ¿A partir de cuándo? A partir de que tú te ministres, a partir de que tú calladito, ahí empieces a obedecer. Porque ahí el Señor era un trato para el pueblo. Era un trato para el pueblo de obediencia, de sujeción, de respeto, ¿no? y estar calladitos y empezaron a nublar. Claro, al final dice que sonaron las bocinas y ellos gritaron y todo, y los muros se cayeron. Amén. ¿A partir de cuándo, amado hermano? A partir de la obediencia, a partir de la perseverancia y a partir, amado hermano, de la administración. Es muy importante. Amén. Entonces, cuando llegó a ese lugar de pecado, Eliseo rompió con toda cadena. Para poder ser llevado, él tuvo que pasar por ahí y tuvo que romper. Amén, hermano, pero no se quedó ahí. El último paso, el cuarto paso, entonces repasemos: Gilgal, ministración; Betel, casa de Dios; Jericó, lugar de pecado. Pero el 4 está hablando del Jordán, porque vea lo que dice el verso 6, Segunda de Reyes 2:6. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí,
porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y es que este Eliseo, hermanos, qué tremendo Eliseo, ¿verdad? Porque cuántas veces vemos en la Biblia que Elías le dijo, quédate aquí, y él siguió, quédate aquí, y él siguió. A veces, hermanos, con el Señor tenemos que ser insistentes, tenemos que tocar la puerta varias veces, tenemos que insistir, tenemos que pedirle, tenemos que clamarle al Señor. Y entonces dice que él le rogaba a Elías, ya, que no lo dejara ahí. Vive tu alma y vive Jehová, que yo no te voy a dejar, y voy a ir contigo donde tú vayas y donde tú vayas. Amén. Y dice que fueron y le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos juntos a Jericó, al Jordán. Descendieron al Jordán. Amén. Y entonces, ¿de qué nos habla el Jordán, amados hermanos? El Jordán nos habla del que desciende. Jordán, lugar de humillación. Jordán significa tenemos que humillarnos, no ante el hombre, ante Dios. Aunque hay un pasaje en la Biblia que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él mismo nos exaltará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué nos habla la mano? Los 5 ministerios, lo hemos hablado de Dios. Lo hemos hablado muchas veces, la mano de Dios, los 5 ministerios. Ante esa mano tenemos que humillarnos. Amén. Pero es la mano de Dios, no es la mano del hombre. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La poderosa mano de Dios, humillación. Amén. O no decía el Señor, el que de nosotros quiere ser el primero, tiene que ser vuestro servidor. Entonces muchas veces, amados hermanos, Dios quiere que vengamos con un espíritu de humildad ante Él. No como Luzbel. Que Luzbel dice que él en su corazón, él dijo, subiré, me levantaré, llegaré al trono de Dios. Un principio luzbeliano es querer subir siempre. No, Dios quiere que nosotros descendamos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Jordán nos habla, amados hermanos, del lugar de humillación, del que desciende. Por ejemplo, cuando Jesús dice que él fue bautizado, ¿dónde bajó? Al Jordán. Dice que él bajó a que Juan, el Bautista, su primo, el que era 6 meses mayor, lo bautizara. Amén. Pero dice la Biblia que cuando Juan lo vio, le dice, no, hombre, Señor, ¿cómo vas a venir tú a mí? Yo necesito ir a ti para que tú me bautices. Y dice, no, Juan, hagámoslo para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla la ley. Seamos obedientes, Juancito, seamos obedientes. Estamos en el Jordán, lugar de humillación, lugar de descender. Amén. Entonces, Juancito, es necesario que tú me bautices. Amén, hermanos. Y uno de los que descendió también al Jordán, ¿verdad? Fue Naamán, ¿verdad? Recordemos aquel general del ejército, ¿verdad? De cómo por la palabra de Eliseo, del profeta Eliseo, ¿verdad? Le mandó a decir, ¿verdad? Entonces, sumérgete. Tienes que ir al Jordán y sumergirte 7 veces, lugar de humillación, ¿verdad? Y él dijo, no, pero ¿cómo? Hay mejores ríos en otros lados, ¿cómo me va a mandar al río Urilla? Al río Urilla iría un tico a sumergirme, no, hay mejores, pero él tuvo que obedecer. Amén, él aplicó el principio de la obediencia, aunque no quería, aunque estaba incrédulo, aunque él se rehusó, porque él quería que fuera el profeta el que llegara a decirle, y fue una sierva la que le llegó a decir, pero eso no, era una humillación para él, por eso lo mandaron al Jordán. Entonces muchas veces, amados hermanos, tenemos que sumergirnos. Pero ¿saben qué es lo lindo del Jordán, amados hermanos? Que es cuando los sacerdotes, que somos tú y yo, descendemos al Jordán y nuestros pies tocan las aguas del Jordán. Dice que el Jordán se detiene para que el pueblo pase, Entonces somos sacerdotes que llevamos el arca, que llevamos la presencia, y somos los que pasamos el Jordán con nuestros pies ahí. Cuando nuestros pies tocan el Jordán se detiene. Los problemas, la tribulación y todo, cuando llevamos la presencia de Dios, somos tú y yo los sacerdotes que detendemos el agua para que nuestra familia pase. Amén, hermano. Amén. Uno de los que se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haya en vosotros ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo en forma de Dios, siendo Dios, dice que no vio eso como una manera que aferrarse. No, dice que Él se humilló a sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su poder, se despojó de sus atributos de Dios, y dice que tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y vino a la tierra. Si Jesús se humilló, si Jesús decidió humillarse a sí mismo y venir aquí a la tierra a servirte a ti, a mí, a dar la vida por ti y por mí, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos, para llegar con orgullo ante un Dios tan humilde? Dios es un Dios humilde. ¿O no dice la Biblia que Él dice que Él se acerca a los humildes? A los contrictos de corazón, pero que dice que a los altivos los mira de lejos, al humilde no, al humilde lo mira de cerca.
De hecho, él dice en la Biblia que él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Entonces él anda buscando. Él quiere que tú y yo nos reconciliemos con él y que tú y yo volvamos. Amén. Pero para eso, ¿qué se necesita, amados hermanos? Humildad. Humildad. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ya para ir terminando el tema, y como estamos hablando de la vida de Elías, estos 4 cosas que Elías hizo para ser arrebatado, para ser llevado, dice la Biblia que una de las cosas que Elías hizo, y no quiero pasarlo por alto, dice que cuando llegó los 450 falsos profetas de Baal, y dice que hicieron un reto, en palabras ticas, ¿verdad? A ver cuál Dios podía descender fuego del cielo, y ellos hicieron su altar y oraban y clamaban a sus dioses. No pasó nada, pero dice que Elías, sí, Elías, vea qué tremendo, amados hermanos, porque dice Elías, acercaos a mí, le dijo al pueblo, acercaos a mí, y cuando todo el pueblo se acercó a él, dice que él arregló el altar que estaba arruinado. Vea qué tremendo, amados hermanos, tú y yo tenemos que arreglar el altar, ¿y qué nos habla el altar? Hermanos, lugar de muerte. Nos habla lugar, hermanos, de humillación, pero vaya que tremendo, porque nos habla de la comunicación con Dios. Nuestra comunicación con Dios, nuestro hablar con Dios. Amén, porque dice la Biblia, orar en todo tiempo, orar sin cesar. Entonces tú puedes estar en tu casa, tú puedes andar en tu carro, tú puedes estar trabajando y puedes tener comunicación con Dios. Se restaura el altar. Eso habla el altar. Abraham dice que era un hombre de altar. Era un hombre de altar y él hacía un altar y Dios le hablaba, hacía un altar y Dios le hablaba. Cuando cometió el error de irse y llevarse a Lot, dice que Dios le dejó de hablar. Se separó de Lot y hizo un altar y Dios le volvió a hablar. Amén. Y más adelante dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, en un altar, dice que Abraham edificó un altar y compuso la leña, edificó un altar. Entonces, una de las cosas que hizo Elías, que tú y yo, con el espíritu y con el poder de Elías, tenemos que hacer para estos últimos tiempos, es arreglar el altar que estaba arruinado, la comunicación con Dios. Amén. Y después dice la Biblia que él tomó 12 piedras, amén, 12 piedras conforme a los números y a los nombres de las tribus. Amén, de Israel. Y él con esas 12 piedras, como que le pusieron un nombre a cada de esas piedras y hizo el altar. Amén. Entonces, ¿qué nos habla eso a nosotros? De nuestras generaciones pasadas, de nuestros antepasados. Tenemos que dejar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Dios bendiga a los papitos, Dios bendiga a nuestros abuelos, pero tenemos que dejar esa vana manera de vivir y venir al Señor. Y para eso es que tenemos que edificar el altar, tenemos que componer el altar, tenemos que restaurar lo que estaba destruido, nuestra comunicación con Dios. Amén, hermano. Entonces, ya como conclusión, y como estamos hablando de Elías, ¿verdad? Del caminar de Elías y las cosas que Elías hizo, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías, él cumplió con 4 pasos, o él tuvo 4 estadías en su vida antes de ser llevado. ¿Cuántos días le llevó? Yo no sé. ¿Verdad? ¿Cuántos días le llevó? No sé, porque como hablamos de días pero pueden ser semanas. Lo dijimos ahora, pueden ser meses, pueden ser años, no sabemos cuándo, amén, nadie sabe cuándo, pero en cualquier momento la venida del Señor está pronta, estamos en los últimos días, tenemos que ver estos 4 pasos. Repito, Gilgal, ministración, Betel, casa de Dios, Jericó, lugar de pecado, y el Jordán, lugar de humillación. Cuando estas 4 cosas se arreglen, cuando estas 4, el 4 nos habla de equilibrio. Por ejemplo, una mesa, una silla, tiene 4 patas, nos habla de equilibrio. Cuando estas 4 cosas que hizo Elías se restauren, cuando estas 4 cosas se equilibren, cuando estos 4 termómetros estén a su nivel, va a ser el momento donde dice Dios que Él va a enviar un torbellino que se lleve a Elías, y ese Elías somos tú y yo. Amén, hermanos, restauró el altar, arregló el altar, su comunicación con Dios. Pero vea qué tremendo, amados hermanos, porque tú y yo, si estamos hablando del poder de Elías y que para esos últimos tiempos se va a manifestar el espíritu de Elías, dice que tremendo, cuando él hizo esto, amados hermanos, que descendió fuego del cielo, degolló a los 400 falsos profetas de Baal. Dice que, bueno, todos conocemos la historia, Jezabel, ¿verdad? Que Dios la reprenda, le mandó una palabra y le dijo, si en 24 horas no tengo a tu cabeza como a estos profetas, háganme los dioses lo que me hagan, y todo lo que él. Entonces Elías huyó
Elías huyó, tal vez no era el plan de Dios, pero vea qué tremendo, en la misericordia de Dios, cuando él estaba encuevado, cuando él estaba ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor se le apareció o le habló a Elías y le dice, tranquilo Elías, ahí donde tú estás, beberás agua del arroyo. Dios había dispuesto un arroyo para él, agua para él, y tranquilo, estás lejos de la ciudad y estás lejos de muchas cosas, tranquilo. Yo voy a enviar cuervos, dice, yo voy a enviar cuervos para que te alimenten, para que te traigan pan y te traigan carne. Te van a traer pan y carne en la mañana y por la tarde, en la mañana y por la tarde, y beberás agua del arroyo y vas a agarrar fuerzas porque el largo camino te queda. Claro, el Señor lo iba a arrebatar, el Señor en su plan lo iba a arrebatar, entonces lo estaba alimentando, lo estaba fortaleciendo en su cuerpo, pero también en su espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Amado hermano, no importa el tiempo que venga. No importa la situación que venga, Dios tiene para ti agua del arroyo, agua de la fuente, y tiene para ti pan y tiene para ti carne. Amén. Y si Él tiene que enviar cuervos, va a enviar cuervos, amado hermano. No fue Egipto el que se despojó el oro para dárselo a Israel. No fue Egipto, los egipcios, los que le dieron el oro a los israelitas para que salieran prósperos y bendecidos. Dios va a enviar cuervos. Cuervos, ¿qué habla la palabra cuervo, amado hermano? Ya para terminar, el arca de Noé, cuando Noé envió un cuervo, dice que cuando encontró carroña se quedó ahí, pecado, pero la paloma no. La paloma dice que iba y volvía 3 veces, pero bueno, por tiempo, todos sabemos tal vez el significado, si no, otro día lo vemos, pero el cuervo nos habla de personas de pecado. Dios va a usar, hermanos, a los impíos para que nosotros salgamos prósperos. Dios va a usar a los egipcios para que Israel salga próspero y salga bendecido. Entonces Dios va a usar cuervos y Dios te va a preparar una fuente sobrenatural, una naciente, como que aquí, hermanos, en esta propiedad, salga de un pronto a otro agua sale para los tiempos que vienen, tiempos de escasez, tiempos de hambruna, tiempos donde el agua no va a alcanzar, tantas cosas. Pero tú y yo, amado hermano, los que tenemos vino y tenemos aceite, no nos va a pasar nada. Juicios vienen para la tierra. Apocalipsis 6 habla de eso, ¿verdad? De que el tercer jinete, el negro dice que salió con una balanza en su mano afectando la economía, porque después de esto se va a afectar la economía, amados hermanos. Qué pena hablar cosas feas, pero eso va a pasar. Amén, pero estoy trasladando el tema a lo devocional. Eso es lo que quiero, trasladarlo a lo devocional, un domingo de familia, un domingo devocional. Entonces, este jinete salió, ¿verdad? Salió hace tiempo con una balanza en la mano afectando la economía. La economía a nivel mundial se va a afectar mucho, pero qué lindo, amados hermanos, porque eso no nos va a afectar a nosotros, porque dice Apocalipsis 6:6, ahí lo puedes ver en tu casa, dice, ok, afecta la economía, afecta como a Job, ¿verdad? Haz lo que quieras, afectale todo a él, pero no lo toques, no lo mates, porque tengo un plan para él. Afecta la economía a nivel mundial, no hay problema, pero al que tiene aceite y tiene vino, no lo toques. No lo toques. El que tiene aceite y vino, no lo toques. El aceite, la unción. El vino, el gozo. No pierdas el gozo. No dejes tu primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No nos devolvamos, amado hermano. En estos momentos es muy importante el vino, el gozo, el amor y también el aceite. Eso nos va a salvar, amado hermano, para estos últimos tiempos. Y Dios va a disponer cuervos. Dios va a disponer cuervos que te lleven pan. Dios va a disponer cuervos que te lleven carne. Y Dios va a disponer para ti agua, fuentes de arroyo, fuentes de agua viva para nosotros. Amén, amados hermanos. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por la vida que habéis de comer, ni por el cuerpo que habéis de vestir, porque Dios tiene control de todo eso. No es más importante la vida que el cuerpo, y no es más importante el cuerpo que el vestido. Pero Dios tenía eso, amén, preparado para nosotros. Dios tiene control y cuidado de todo. No nos afanemos, no nos atribulemos. Dios tiene el control de todo. Mirad, dice el Señor, mirad los cuervos, habla de los cuervos, mirad los cuervos, que Dios tiene para ellos el alimento, tiene para ellos el agua. Mirad los lirios del campo, ni Salomón se vistió con tan bellas cosas como los lirios. Amén, hermano. Entonces Dios tiene el control de tuyo y tiene el control mío. Habla de la comida, lo hablamos las pasadas, habla de la comida, lo interno, el cuerpo, lo interno.
interno, es lo más importante, pero también tiene cuidado de lo externo. Tiene cuidado de tu casa, tiene cuidado de lo que vas a vestir, tiene cuidado de tu trabajo, de tu dinero, tiene cuidado de todo, pero lo más importante, lo primero, el sustento. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra de Dios la que te va a sostener para estos últimos tiempos. Amén, amado hermano. Dios te bendiga. Quería dejar esto en tu corazón. ¿Qué hizo Elías? ¿Por dónde pasó Elías antes de ser llevado, antes de ser arrebatado? Todos esos 4 pasos que vimos. Y cómo también él restauró el altar. Pero lo más tremendo, que Dios dispuso para Elías un tiempo, amado hermano, donde los cuervos lo iban a alimentar y donde el agua de la fuente iba a salir para él. Eso va a pasar en los últimos tiempos. Amén, amados hermanos. Oremos para que esta palabra, hermanos, no quede ahí simplemente en las ondas, en la señal. Amén. No, que quede en nuestros corazones, que quede en nuestra mente y que baje a nuestros corazones, a nuestras manitas, a nuestros pies, para que sean por obra y que alineen nuestro caminar. Amén, amado hermano. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú me diste privilegio. Es un privilegio, Señor, servirte a ti, Señor. Es un privilegio, Señor, ser siervo tuyo, Señor. Es un privilegio, amado Dios, el que tú me das poder trasladar la palabra, mis hermanos. Yo te pido, Señor, que con un espíritu de humildad, Señor, que con un espíritu de mansedumbre, Señor, esta palabra se traslade, Señor, de mi corazón al corazón de mis hermanos, de tu corazón a mi corazón, al corazón de mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, apelamos a los 5 ministerios, Señor, para que esta palabra vaya como unción profética, evangelística, pastoral, Señor, magistral y apostólica sobre mis hermanos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, guarda sus vidas, guarda sus casas, guarda sus cónyuges, guarda sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre lo hemos dicho, siempre no estamos solos, no estamos solas. Tienes nombre, tienes apellido y tienes, amén, hermanos, unos pastores que te aman, que te quieren mucho y que te extrañan y que estamos siempre para servirte. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.